Muy bien, volvemos. ¿Se está escuchando bien el audio? Estamos grabando. Gracias. Muy bien, continuamos entonces. Hemos visto entonces la normativa aduanera que tienen que cumplir todos estos operadores de comercio dentro del artículo 1 del reglamento a la Ley General de Aduanas. Y vamos a hablar ahora de el territorio aduanero nacional para el ejercicio de la potestad aduanera. Sí, como he ido mencionando en un comienzo, la potestad aduanera es ejercida en zona primaria y zona secundaria, ¿sí? La zona primaria, la zona primaria es donde se encuentran las administraciones de aduana, donde se hacen los controles de la aduana nacional, donde están las administraciones de aduana, donde están las administraciones de frontera, las administraciones de aeropuerto, donde se hace el control, ¿sí? Podemos ver en este cuadro que estamos hablando, si podemos hablar de exportación e importación. En nuestro país, pues obviamente la zona primaria, estas administraciones aduaneras, y en otro país también se van a ocupar las mismas administraciones aduaneras, ¿no? Porque estamos hablando, si vamos a hablar de importación, exportación, tomen en cuenta que ustedes también tienen que conocer, porque si un país exporta, ¿no? Si nosotros exportamos, el otro país está recibiendo, ¿qué? Una importación. Y si nosotros importamos, el otro país, ¿qué está haciendo? Una exportación. Es por eso que yo siempre recomiendo a mis alumnos y a ustedes, y siempre les voy a recomendar que dentro del comercio exterior y comercio internacional, absolutamente todo es importante y todo tienen que conocer porque en una importación les va a entrar valoración, normas de origen, nomenclatura arancelaria, merciología, hasta matemáticas, ¿no? Entonces, para que se den cuenta que todo es necesario, ¿sí? El conocimiento de todo el área del comercio exterior, logística, es necesario. Sí, lamentablemente algunos de mis alumnos o los que alguna vez han accedido a algunos talleres me escriben y me dicen, ¿por qué no hace este taller? Pero, ¿y por qué no entras a este taller? Si este taller te va a servir para que cuando algún momento veamos lo que tú quieras, vas a necesitar de este mismo taller. ¿Sí? No, no estoy haciendo propaganda para que entren a todos los talleres, pero tomen en cuenta que todo va relacionado dentro del comercio exterior. ¿Sí? Y si hablaba de normativa, si hablaba de ley, reglamento, como les decía a un comienzo, el doctor nos va a dar unas palabras al finalizar, todo está en base a normativa legal, como les decía, ¿verdad? Entonces, es necesario que conozcamos todos como operadores. No porque trabaje en transporte, solo me voy a dedicar a estudiar lo que es logística. Tengo que conocer la parte también de operativa dentro de la administración aduanera. El chofer tiene que conocer qué es un tránsito aduanero, tiene que conocer qué es un parte de recepción cuando él deja su mercancía en depósito aduanero. El de depósito aduanero tiene que saber qué es un tránsito aduanero para recibir esa mercancía y emitir esa parte de recepción. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, todo es necesario dentro del comercio internacional y comercio exterior. Y los que estamos aquí formamos parte de este mundo del comercio internacional. Y lo bueno que nunca se va a terminar nuestra carrera, porque el comercio va a seguir hasta el final de los tiempos, ¿verdad? Muy bien, entonces, territorio aduanero nacional, hablamos de la zona primaria, es donde se ejerce la potestad aduanera, donde están las administraciones de aduana, y la zona secundaria ya es toda la zona que no está dentro de la zona primaria, para decirlo así, ¿no? Es todo el país, ¿sí? Aquí está mencionando que es, digamos, los almacenes del importador, donde están las agencias despachantes de aduana y todo eso, pero en realidad, como les comentaba, la aduana puede en zona secundaria también hacer controles, ¿no? Controles en carretera, puede hacer controles
Cuando hay una denuncia, la Fiscalía de Aduana, mediante una denuncia, puede intervenir a algún almacén del importador o del exportador y obviamente si pilla o encuentra mercancía que no está manifestada o que no tiene documento, eso es contrabando, ¿verdad? Muy bien. Ahora hablamos del enfoque tributario. Hablamos del enfoque tributario, donde indica que es el sistema tributario boliviano, está compuesto por tres instituciones que determinan la buena gestión de los recursos provenientes de la ciudadanía, tomando en cuenta que los impuestos, dentro de impuestos nacionales, la aduana nacional son contribuciones, ¿no? Si hablamos de tributos en este caso. Hablamos de política tributaria, obviamente esto está relacionado con las políticas que el Estado va a determinar para el pago de ciertos tributos. Si hablamos de la aduana nacional, el Ministerio de Economía y Finanzas, mediante el arancel de importaciones, va a determinar cuánto va a pagar y qué tipo de mercancía, el gravamen arancelario entre 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40% de gravamen arancelario. Si yo les pregunto, les consulto, ¿por qué el gobierno pone un arancel del 40%, un arancel alto? ¿Alguien que me pueda responder, por favor? ¿Por qué creen? Licenciado, ¿Sí? para proteger la producción que hay en nuestro país, en realidad en el caso de la ropa, por ejemplo, si ingresa ropa extranjera, la gente compra eso y nuestra producción va a ser reducida por el tema de que la gente no va a comprar la ropa boliviana. Exactamente. Y si tenemos un arancel cero o un 5 o un 10% para el ingreso de mercancías, Hay mayores importaciones de esos productos. pero ¿por qué es un arancel más bajo que el arancel del 40%? ¿Por qué crees? Está bien la primera respuesta que has mencionado, excelente. Licen, es ¿Sí? para ayudar a la producción interna, como puede ser materia prima, o en caso de nosotros que somos un país de mucho agro, ¿no? Están los fertilizantes, insecticidas y demás, ¿no? Agroquímicos que pagan, creo que 0%, ¿no? O 10%, no recuerdo. Muy bien, excelente. En realidad sí, es para igual ayudar a la producción nacional, pero en realidad el 0, 5, 10% es bajo porque permite que ingrese mercancías, como ha dicho primero, 40% mercancía que supuestamente producimos acá en Bolivia y están protegiendo la producción nacional. Ahora, si es 0, 5, 10, obviamente en ciertos productos, como tú mencionabas, es para apoyar al agro, apoyar a los productores en sí, ¿no? Pero en realidad en el 0, 5 y 10 ingresan maquinaria, productos tecnológicos que no producimos aquí en Bolivia, ¿no? Y bajo normativa legal también el gobierno hace ese tipo de incentivos del que mencionaba, bajo un decreto supremo para apoyar. Por ejemplo, salió un decreto supremo para que el ingreso de vehículos eléctricos, ¿sí? Tengan beneficios. ¿Por qué? Porque subvencionamos mucho el combustible y los que están en Santa Cruz se han dado cuenta y los que tienen vehículos que estamos perdiendo o no está llegando el combustible a Santa Cruz. Bueno, ese es otro tema. Pero esas son las políticas o políticas tributarias que pone el gobierno, obviamente en aplicación del arancel de importaciones del Estado plurinacional, donde determina el 40% porque vamos a proteger la producción nacional. Pero a lo mismo, yo me doy, si ustedes son profesionales en comercio y tienen un criterio, para mí el criterio es que más bien la subida de estos aranceles hace de que perjudique a los importadores legales, ¿sí? Y fomente más el contrabando. Porque fuera de que te cobren un 40%, te piden requisitos, certificaciones, autorizaciones que aquí en Bolivia cuesta. Les comento que en Bolivia tenemos 24 a 30 documentos que utilizamos en el comercio exterior.
En Europa, en Asia y en algunos países, perdón, del viejo mundo, utilizan 3 o 4 documentos máximo, ¿sí? Y esto está justamente, si hablamos de política, legislación y hablamos de toda la facilitación que debería tener el gobierno, viene bajo un ordenamiento jurídico internacional. Es un acuerdo de facilitación del comercio que deberíamos ir cumpliendo. Lo estamos haciendo, ¿no? Eso les voy a mencionar posteriormente. Pero tenemos que cumplir esos requisitos. Y si hablamos obviamente de estas políticas tributarias que han sido pronunciadas, en el caso por el gobierno o por las entidades que se encargan obviamente de recaudar, ¿no? Del aspecto tributario, que es impuestos nacionales y la aduana nacional, porque son empresas del Estado netamente recaudadoras, ¿no? Hablamos de la legislación tributaria, que es la ley 2492, que es el código tributario, ¿no? El doctor nos va a dar más apuntes referente al código tributario el día de mañana. Y la administración tributaria, donde vemos los impuestos que son relacionados a impuestos nacionales y la aduana a los tributos de ingreso de mercancías como el gravamen arancelario y el IVA. ¿Cuál es la diferencia entre el IVA de impuestos nacionales y el IVA que cobra la aduana nacional? ¿Alguien sabe? Señores. El 15.41 puede ser. ¿Quién da más? ¿Quién da más? 14.94%. No me acuerdo bien. Ya, muy bien. ¿Eso es para? Para la aduana, Ya. el 14.94% y el 13% de impuestos nacionales. Exactamente. El IVA, bueno, debería ser lo mismo, ¿no? Pero mediante una fórmula que si me hacen recuerdo se los voy a pasar al grupo, mediante una fórmula se aumenta del 13% al 14.94 para importaciones, ¿no? Esa pequeña diferencia es mediante una fórmula justamente para gravar las importaciones. El enfoque tributario se ve justamente en lo que les estaba comentando. En el aspecto internacional se da esto de la facilitación del comercio y obviamente se tiene que ver en todos los cambios que hace la administración aduanera, ¿sí? Para que se pueda reducir la burocracia. La burocracia se pueda reducir justamente el mismo contrabando. ¿Sí? Y este nuevo enfoque tributario que debería darse, se da con la innovación tecnológica. Si hablamos un poco de la facilitación, tenemos que tomar en cuenta que la aduana también ha hecho un esfuerzo en cambiar el sistema tecnológico que utilizaba. Antes utilizaba el sistema Sidunea++, que era uno de los más antiguos del mundo, ¿sí? El más obsoleto, el Sidunea++, pero lo manejábamos nosotros. Y ha hecho esta innovación tecnológica y ha creado el Sistema Único de Modernización Aduanera, que es el SUMA, y que también hay que reconocer que ha sido creado por bolivianos, ¿no? Ha sido creado por bolivianos y se está manejando. Los que están dentro de la parte operativa se dan cuenta que, bueno, hay que luchar al comienzo porque todo lo nuevo necesita un poco de práctica, ¿no? Pero ya se están adecuando y es un sistema manejable a todos los operadores y sobre todo que ya eso de la presentación de documentos físicos ya no se está haciendo solamente por el escaneo y la presentación de documentos digitales, que es importante y esto se ve en la innovación tecnológica. Se debe crear cultura tributaria, ¿no? Eso en impuestos nacionales debería ser lo primero, pero obviamente por lo mismo, ¿no? Que te cobran un montón de impuestos de todo y de nada, te piden un papeleo de todo y de nada, para lo mismo en la aduana nacional prefieren traer de contrabando que pagar tributos, ¿sí? Tenemos que crear justamente eso, con normativas o políticas que hemos analizado anteriormente, que el gobierno debería crear para incentivo a los importadores legales, a los exportadores legales,
incentivo a que puedas producir o exportar productos de calidad para que esos aranceles no sean tan elevados y no solamente vendamos en nuestro país, sino podamos exportar, ¿sí? Tenemos que tener una transparencia institucional. Esto lamentablemente, y todos lo saben, no se ve, ¿no? Por eso estamos hablando del nuevo enfoque tributario. Estamos viendo de que esto debería ser, en el caso de que nuestras instituciones sean manejadas de una manera transparente. Instituciones públicas, lamentablemente, no hay esta transparencia institucional. Información oportuna, en vez de darte información, los técnicos de aduana o los funcionarios públicos se creen los gerentes y no te dan información, te dejan esperando, ¿sí? Y lamentablemente no utilizan lo que dice. Funcionario público es el que tiene la función de servirte, ¿sí? Y de darte la información oportuna. Dentro de la facilitación del comercio internacional, más bien la aduana nacional, es decir, ustedes no necesitan ir a preguntarle a ningún técnico de aduana. Lo que sí tienen que saber es entrar a la página de la aduana y navegar en esa página. Ahí está toda la información. Y si se llama información oportuna, sube toda la información la aduana nacional a sus páginas para que tengan normativa legal, nuevos cambios, cambio de directorio, hay un poco de transparencia en ese aspecto, pero la información está ahí, señores, está a un clic y ustedes tienen suerte porque estamos en la generación de tecnología. Yo antes para conocer algo tenía que ir a la biblioteca y esperar que mi amigo lea primero el libro y después leerlo yo, ¿no? Ahora lo tienen todo en el internet, en el diccionario. Nadie sabe qué es un SOPENA, ¿no? Era un diccionario físico. Ahora es diccionario Google, ¿no? Tributos. Los tributos son ingresos de derecho público que consisten en prestaciones pecuniarias obligatorias, impuestas unilateralmente por el Estado, exigidas por una administración pública como consecuencia de la realización del hecho imponible al que la ley vincula en el deber de contribuir, ¿no? Dentro del aspecto de la aduana nacional o dentro de los tributos que paga a las importaciones, estamos hablando del principal, que es el gravamen arancelario, que está de acuerdo a el tipo de mercancía que estamos importando y el 14.94% de el IVA. Vamos a ver más adelante con un, no ejemplo, pero cómo se hace una liquidación, ¿sí? Estos son los diferentes tributos que se pagan, que son tasas, que son impuestos, contribuciones especiales, patentes municipales, que estos están dentro, obviamente, ya del aspecto interno del país. Impuestos y tasas, podemos hablar de la parte de importaciones que ingresan a nuestro país. La obligación tributaria aduanera. La obligación tributaria constituye un vínculo de carácter personal, aunque su cumplimiento se asegure mediante garantía real o con privilegios especiales. Si hablamos de la obligación tributaria aduanera, ¿sí? Aduanera. Estamos viendo, arriba dice obligación tributaria solamente, ¿no? Ahora estamos hablando de la obligación tributaria aduanera que surge entre el Estado y los sujetos pasivos en cuanto ocurre el hecho generador de los tributos que se tienen que pagar. Constituye una relación jurídica de carácter personal y de contenido patrimonial, garantizada mediante la prenda aduanera sobre la mercancía, con preferencia a cualquier otra garantía u obligación que recaiga sobre ella. Tomemos en cuenta que tenemos los diferentes regímenes aduaneros y los más importantes se los voy a mencionar, porque para que ustedes traigan una mercancía de importación tienen que contratar la parte logística, ¿no? El medio de transporte, la unidad de transporte en la que va a transportar su mercancía. Si hablamos de que la mercancía es embarcada en el país de origen o procedencia, ya estamos hablando de tránsito aduanero. Ahí esa mercancía que ingresa en un tránsito aduanero bajo la emisión de un documento, que puede ser un BL en el aspecto marítimo,
un CRT en el aspecto terrestre o manifiesto internacional de carga, hay esos dos documentos. Hablamos de una guía aérea en un medio de transporte aéreo. Ahí ya se asigna el país donde va a ingresar esa mercancía, ¿no? Se puede poner en tránsito a Bolivia o país de destino Bolivia. Desde ahí ya inicia este régimen de tránsito aduanero y justamente ya nace la obligación tributaria aduanera. Es por eso que se habla de que la garantía que tiene la aduana nacional para que este importador, operador de comercio, pague sus tributos es la mercancía, es la mercancía. En pocas palabras podemos decir que la mercancía que viene de tránsito de otro país esté a nombre de Pepito, le pertenece a la aduana nacional hasta que Pepito pague los tributos aduaneros. Caso contrario, se queda para la aduana nacional. ¿Sí? Por eso refiere a que cualquier otra garantía es preferible que su garantía sea la mercancía. ¿Ok? Este es un pequeño esquema de la obligación tributaria. Hablamos de la obligación tributaria aduanera, que es el hecho generador. Cuando se habla del hecho generador es cuando te acepta el sistema, te emite un número. Antes se llamaba C, ahora se utiliza un código que primero va a la aduana, el código y el número correspondiente al trámite. Después hablamos de la obligación de pago en aduanas, que esto ya es por incumplimiento de el hecho generador o contrabando, que lo vamos a ir viendo más adelante, ¿no? El Estado es el que ve la obligación aduanera en el pago de la obligación tributaria aduanera o la obligación de pago en aduanas, y los sujetos pasivos obviamente son los que tienen que cumplir con la obligación aduanera. De acuerdo al reglamento de la Ley General de Aduanas, en su artículo 6 y 7, hablamos de la obligación tributaria aduanera, indica que se origina en la importación y exportación, ¿no? Se perfecciona con la aceptación de la DUI en el SIDUNEA. ¿Está bien eso? Bueno, en realidad ya se han dado cuenta. He puesto eso porque anteriormente tal vez los que no conocen que ha habido un cambio en el sistema de la aduana, se llamaba DUI, Declaración Única de Importación, y se lo realizaba en el sistema SIDUNEA++. Pero ahora se llama DIM, Declaración de Mercancías de Importación, que se lo realiza o que la agencia despachante lo hace dentro del Sistema Único de Modernización Aduanera. Tomando en cuenta que para exportaciones, señores, ya lo pueden hacer directamente los exportadores. No necesitan de una agencia despachante de aduana, ¿ya? Entonces, se perfecciona con la aceptación, con la validación de la misma, donde ya te da un número para que pagues los tributos que corresponden, ¿no? En exportación no hay pago de tributos, entonces no hay mucho respecto a esto, pero sí, si hablamos de contrabando, hay mercancías de contrabando de exportación y mercancías de contrabando de importación. Los sujetos pasivos en la obligación aduanera son el consignante, consignatario e importador, que son los contribuyentes, obviamente, los que van a pagar, y el despachante o la agencia despachante de aduana. Como ya ha mencionado uno de sus compañeros, el despachante es el que firma y la agencia despachante es la empresa constituida, ¿no? Constituida con un nombre específico, y el despachante es el que firma dentro de la agencia despachante de aduana, que es el responsable solidario. ¿Por qué responsable solidario? Porque obviamente el agente despachante o la agencia despachante, dentro de la Ley General de Aduanas, es considerado de la ley y el reglamento auxiliar de la función pública aduanera. ¿Qué quiere decir? Que lo que haga el importador, el consignante o consignatario respecto a la presentación de los documentos, lo tiene que revisar la agencia. La agencia tiene que conocer más que la aduana si los documentos están completos para que se pueda presentar una declaración de mercancías de importación completa, correcta y exacta, de acuerdo a normativa, ¿sí? Por eso es considerado auxiliar de la función pública y es un responsable solidario porque
si quieren en algún momento querer engañar a la aduana nacional, o lo hace la agencia o lo hace el importador. El importador le engaña a la agencia despachante o viceversa, ¿verdad? Pero generalmente yo en el área operativa que he visto, a veces hasta se ponen de acuerdo. La agencia le dice al importador, yo te lo haré la facturita, le cambiaremos de precio, etcétera, etcétera. Le pongamos esta partida arancelaria porque no va a pagar el 10%, no necesita certificación ni autorización, ¿no? No les estoy enseñando esto para que aprendan de esa forma, sino para que vean que esto también les va a causar lo que mañana va a mencionar el doctor, referente a ilícitos, delitos, ¿sí? A los que pueden ser sometidos como agencia o como importador. Y por si acaso, si sale Canal Verde su declaración de mercancías de importación, ahí tengan más miedo, ¿sí? Porque no lo ha revisado la aduana. La aduana solo revisa canales amarillos y rojos y cualquier momento les cae fiscalización, ¿sí? Entonces tengan mucho cuidado en eso. Entonces, la obligación, los casos donde se genera la obligación de pago en aduanas. Según el artículo 9, se genera la obligación de pago de aduanas en los siguientes casos. Por incumplimiento de obligación a que está sujeta una mercancía extranjera importada bajo un régimen suspensivo de tributos. ¿Qué es un régimen suspensivo de tributos? Es un régimen donde la mercancía puede ingresar bajo una importación temporal, ¿sí? Para que pueda hacer, no sé, para que pueda ingresar a una feria, para que pueda ingresar a hacer un trabajo, no sé, en yacimientos o de una empresa que la contrata, está bajo un régimen suspensivo de tributos. Pero si es mercancía de importación, esa suspensión de tributos tiene que estar respaldado bajo una boleta de garantía. No es que ingrese y le suspendan los tributos. Tiene que presentar una boleta de garantía, ¿ya? Por modificación o incumplimiento de las condiciones o fines a que está sujeta una mercancía extranjera importada bajo exención total o parcial de tributos sobre el valor residual de las mercancías importadas, ¿sí? Se pueden dar un beneficio de una exención parcial de tributos y lo que sobra, ese valor residual, tiene que pagar tributos. El uso, consumo o destino en una zona franca de mercancías extranjeras en condiciones distintas a las previstas al efecto. ¿Sí? Hay normativa dentro de una zona franca. Ahí no se puede consumir o hacer otra cosa, sino lo que se refiere a zonas francas industriales dentro de un proceso productivo o en una zona franca comercial, que vuelvo a repetir, no hay ya en Bolivia. Dependen ahora de las administraciones interiores, pero dentro de una zona franca comercial, ¿qué se hacía? Se podía cambiar embalaje, se podía hacer conjuntos, se podía limpiar un zarandeo de las mercancías, pero en ningún caso usarlas ni consumirlas dentro de zona franca. Como les digo, no hay la potestad aduanera, pero sí hay un control, ¿sí? Dentro de las zonas francas industriales y comerciales. Aunque digan que sea un país extraterritorial o una zona extraterritorial, perdón, sí hay control de la aduana. En la internación ilícita de mercancías desde territorio extranjero o zonas francas. ¿Qué es eso? Contrabando, ¿no? Hablamos de la internación ilícita, es contrabando. Hablamos en la pérdida o sustracción de mercancías en los medios de transporte y depósitos aduaneros. Esto es lo que les mencionaba respecto a que la única prenda aduanera es la mercancía. Y como sigue siendo de la aduana, ¿sí? Cuando hay dentro de un tránsito hay un robo, pónganse de mercancías, le cortan la carpa a un camión y empiezan a sacar sus mercancías y el transportista no hace una denuncia, el proceso se lo van a hacer a la empresa de transporte para que responda a esa mercancía. O si llega la empresa de transporte, deja la mercancía, le emiten el parte de recepción, porque el parte de recepción es el único documento que certifica el cierre de tránsito, el parte de recepción, ingresa ya a depósitos aduaneros, y en estos depósitos aduaneros, que son ALBO, que es una institución privada, que es Almacenes Bolivianos, y DAP, que es Depósitos Aduaneros Bolivianos, que es una institución pública,
¿sí? Si se le pierde o le roban dentro de los depósitos, igual se les inicia un proceso por sustracción de prenda aduanera, ¿sí? Entonces la aduana nunca va a perder. O devuelve el transportista o devuelve los depósitos, esa pérdida, o el importador paga los tributos sobre el 100% de las mercancías, ¿no? Así de fácil. Bien. El sujeto activo y pasivo. En la obligación tributaria aduanera, fácil, el Estado es el sujeto activo. Los sujetos pasivos son el consignante, el consignatario, despachante, la agencia despachante de aduana, cuando estos hubieran actuado en el despacho, ¿no? Si hablamos de la agencia despachante o el agente despachante de aduana. Los sujetos de la relación tributaria dentro del régimen tributaria, el sujeto activo, el Estado, la aduana nacional, y el sujeto pasivo, todos los contribuyentes. El sujeto activo, si hablamos de la aduana nacional, sus funciones de la aduana nacional son recaudar tributos, lo más importante, ¿no? Tienen una meta, sí o sí tienen que cumplir esa meta, ¿no? Los que están en agencias o son importadores saben, ¿no? Sí o sí esa meta tiene que haber alguna contravención, por eso hagan bien su trabajo los que trabajen en agencias despachantes, porque te van a buscar hasta lo último para cobrarte contravención, para recaudar, ¿no? En este caso, o si no, te van a valorar si tu mercancía no está en los márgenes de lo que quiere la aduana, te la van a subir más cara, ¿no? Pero obviamente el doctor, lo tienen al doctor, mañana él nos va a comentar y ya tenemos dentro de la empresa con la que trabajamos con el doctor para que nos pueda defender en algún momento, ¿no? Pero esa defensa tiene que ser mediante documentación legal, tenemos que manejarnos bajo la normativa legal. ¿Qué más hace entonces la aduana? ¿Cuáles son sus funciones? Fiscalizar y controlar. Determinar la deuda aduanera, cobrar coactivamente las deudas aduaneras, eso mediante fiscalización, ¿no? ¿Por qué dicen coactiva? Porque igual que en cualquier lado, si tienes una casa, te quitan la casa, si tienes un auto, te quitan la casa por deuda aduanera. Sancionar contravenciones aduaneras referente a el mal manejo en cuestión de documentos o mala presentación de la declaración de mercancías de importación. Los contribuyentes son los consignantes, consignatarios, transportistas, concesionarios de recinto aduanero, son los depósitos aduaneros, salvo DAP, el despachante de aduana y la agencia despachante de aduana. Y si hablamos de los responsables de los ilícitos, obviamente en el contrabando generalmente se la ponen todo al transportista, porque el contrabandista nunca aparece. Y eso algún momento les voy a comentar también, pero eso es así, ¿no? Solamente lo sancionan, le quitan el camioncito al transportista y nadie pregunta por el contrabandista, ¿no? Eso me ha pasado porque he estado en la unidad de control aduanero. Hablamos del hecho generador. Los hechos generadores o generadores de la obligación tributaria aduanera son la importación de mercancías extranjeras para el consumo u otros regímenes sujetos al pago de tributos, ¿no? Al pago de tributos. La exportación de mercancías en los casos expresamente establecidos por ley, pero por el momento en Bolivia no tenemos ninguna ley que cobre tributos a las exportaciones. El hecho generador de la obligación tributaria se perfecciona en el momento que se produce la aceptación de la aduana de declaración de mercancías, cuando se genera justamente este código, ¿no? Valida en la DIN, te sale un número para que pagues. Pagas y ahí te sale el canal, si es verde, amarillo o rojo, ¿no? ¿Alguna consulta hasta aquí? Esto vamos a continuar, por favor, otros 2 minutitos para que puedan tomar su Coca-Cola o su agua y nos volvemos a conectar. Y ya yo creo que con esto concluimos y después las preguntas y les voy a presentar al doctor que mañana nos va a acompañar ya en la parte de ilícitos, contravenciones y los procesos obviamente aduaneros, que si no lo pasamos nosotros, tal vez algún familiar o algún amigo lo va a pasar y obviamente ya tenemos un profesional que nos puede ayudar en defensa, si es que obviamente
la aduana se ha propasado, o en este caso se está manejando por el ministerio, perdón, por el nuevo viceministerio de lucha contra el contrabando. Por si acaso, la lucha contra el contrabando lo ven los militares en este momento, obviamente fronteras. La aduana ya está media relegada solamente a controles internos. Ok, entonces, porfa, nos vemos en 2 minutitos, ¿ya? Conéctense y después preparen las preguntas correspondientes. 2 minutos.